valen $100 más que la pelota. Pero el primer pensamiento intuitivo es decir, pues 100 más que la de él son 150, pues 100 y 50. ¿Vale? Cuidado con el pensamiento intuitivo. ¿Ok? Cuando entra ese pensamiento, vale, las raquetas valen 100 y la pelota 50. Pero vamos a ver, si Ricardo me ha dicho que valen 100 más, 100 y 150, la única diferencia son 50, no son 100. Para que valgan 100 tiene que valer 125 y 25. Ahí es cuando estoy aplicando el razonamiento clínico. ¿Ok? Ahí es cuando estoy aplicando la razón. Y lo mismo con esos pensamientos de una paciente que te viene con el hombro que no lo puede mover y dices, vale, tendinitis del supraespinoso. Y te viene el diagnóstico médico, ¿qué le pasa? No, que me duele el hombro. Diagnóstico médico, omalgia. Se cubren de gloria los médicos a veces. No es por pegar un pedrazo a los médicos, porque yo entiendo que a veces me tiro piedra sobre mi propio tejado, pero tenemos una especie de lacra, por decirlo de alguna manera, en España, de que muchas veces los médicos por la rapidez que deben de utilizar en sus consultas clínicas, sobre todo en la salud pública, el traumatólogo, etcétera, nos derivan a pacientes con diagnósticos tan importantes como omalgia, como gonalgia, como cervicalgia, como lumbalgia y algias en general. ¿Vale? ¿Y eso qué es? ¿Un diagnóstico? No. Si yo le pregunto al paciente, ¿qué te pasa? ¿Que me duele el hombro? Pues ya lo sé. La omalgia es simplemente dolor de hombro. La gonalgia es dolor de rodilla. ¿Eso es un diagnóstico? No, me estás diciendo que le duele la rodilla. ¿Pero qué le pasa a la rodilla? Ah, pues no lo sé. Tú me dirás. El médico no me tocó. Yo me senté, le dije, me duele la rodilla, y me dijo, ah, vale, pues es una tendinitis y pone gomalgia. Tómate antiinflamatorios para el dolor, no sé qué, y omeprazol para cuidar tu estómago. Eso sí, que soy un médico preocupado por ti y te doy omeprazol para que no te revientes el estómago. ¿Vale? Sí, después de este pedazo al servicio médico, pues seguimos, ¿vale? Pero hay que tener ese concepto, es decir, ojo con los primeros juicios diagnósticos que hacemos, porque los debemos siempre de confirmar, de ratificar. Cada vez estoy más cerca, al final caeré. Y vamos a otro que a mí me parece súper bonito. No sé si lo habéis oído hablar alguna vez. El principio de parsimonia. ¿Habéis oído hablar de él alguna vez? No. ¡Qué guay! ¿Qué es el principio de parsimonia? Pues mirad, el principio de parsimonia, que también se conoce como la Lex Parsimoniae, o es la navaja de Ockham, ¿vale? Porque está postulada por el señor William de Ockham, ¿vale? Esto está sacado de un artículo de Monroy Fonseca del año 2015, ¿vale? Es una herramienta mental, ¿vale? Es una herramienta mental que permite probar la simplicidad lógica de un conjunto de hipótesis probables para responder a una pregunta. Y aquí yo con esto, ahora os voy a poner una imagen que también es muy cachonda, muy divertida, perdón. Y a mí me gusta utilizar un chiste que utilizamos también en ese sentido, es otro pedrazo a los médicos, y es un chiste que dice que va un señor al médico y le dice, mire doctor, dice, hace una semana que no como, dice, hace una semana que no bebo y hace una semana que no duermo. Dice, dígame qué me pasa, por favor. Y el médico le dice, pues mira, que usted tiene hambre, usted tiene sed y usted tiene sueño. ¿Vale? Es decir, eso es una respuesta basada en el principio de parsimonia. Es la más simple, la lógica, pero es correcta. ¿Vale? Es correcta. No es incorrecta, es correcta. ¿Vale? La imagen. Principio de parsimonia aplicado a un examen de matemáticas. Un triángulo con la X en la hipotenusa y la pregunta del examen es encuentra la X. Aquí está. ¿No? Yo soy el profesor de matemáticas y a este tío le pongo un 10. Porque el error no está en la contestación, el error está en la pregunta. ¿Entendemos? ¿Vale? El error nunca está en la contestación del paciente. El error puede estar en cómo yo formulo la pregunta para el dato que quiero obtener del paciente. Ahí, en el principio de parsimonia, debemos de tenerlo en cuenta. ¿Entendéis un poco con el chiste, con la foto, etcétera, a qué me refiero? En ese sentido, el principio de parsimonia, ¿cómo lo aplicamos en nuestra práctica clínica? Es decir, es la simplicidad lógica a un conjunto de hipótesis que yo puedo tener de una determinada respuesta del paciente a una determinada pregunta que yo le hago, ¿vale? ¿Cuándo te duele el hombro? Cuando levanto aquí.
Simplicidad lógica, tendinitis de supraespinoso, pues anda que no pueden pasar cosas para que duela el hombro cerca de los 90 grados de abducción, ¿o no? Pues así, ¿vale? Por lo tanto, Monroy Fonseca en este mismo artículo lo que defiende, postulando, dijéramos, analizando ese principio de parsimonia, lo que defiende es que mediante el diagnóstico diferencial y los pertinentes test de valoración que hacemos durante toda la práctica clínica debemos de dar validez o no a esa hipótesis que nosotros confirmamos en ese principio de parsimonia así rápida. Es decir, ¿tendinitis del supraespinoso sí o no? Bueno, pues voy a hacer los test específicos para el tendón del supraespinoso y mirar si sí o si no, ¿vale? Pero no digo, vale, te duele aquí, pues vale, tómate antiinflamatorios, tómate tal, ¿vale? Ahí los médicos están siendo parsimoniosos, porque no siendo una respuesta incorrecta, ¿vale? Ya le están dando una solución, pero que no es a lo mejor del todo correcta, no es del todo la apropiada. Tienen que seguir indagando y por cuestiones de tiempo, de inversión económica, etcétera, pues no se hace. Y en ese sentido nosotros, que sí que somos los que tenemos al paciente ahí y podemos jugar con él, no caer, dijéramos, en ser del todo parsimoniosos. Hay que utilizar lo que ahora luego analizaremos, ¿vale? De cómo abordar cuando nos aparece esa primera hipótesis parsimoniosa, ¿no? ¿Me seguís y vamos bien? ¿Sí? Por lo tanto, aquí ahora se correría otro telón así. Bueno, no. Primero, en todo este proceso, ¿vale? ¿Cuáles serían entonces en el razonamiento clínico los errores más frecuentes que podemos nosotros aplicar? Pues son errores atribuibles al individuo, es decir, errores que hago yo, que cometo yo, y sobre todo suelen estar vinculados a porque no he hecho un buen proceso de razonamiento clínico o al propio factor humano. Pues no somos supermanes, ni superwomans, ni catgirls, ni nada de nada, ¿vale? Somos seres humanos que, oye, pues en un momento dado nos podemos equivocar. ¿Y qué es lo que más interviene en que en un momento dado nos podamos equivocar? Pues el cansancio. No es lo mismo coger el paciente a primera horita de la mañana, recién desayunado, y venga, vamos allá, que vamos con todo el día, a que sea el último paciente de la tarde que te ha llamado a las 12 del mediodía y te ha dicho, oye, ¿me puedes coger hoy? Pues mira, te puedo hacer un hueco a las 9 de la noche. Y estar esperando que te diga, que me diga que no, que me diga que no, que... Vale, voy. Y dices, ¿vale? Es decir, en ese sentido se merece lo mejor de nosotros el paciente de las 9 de la noche y el paciente de las 9 de la mañana, ¿vale? La sobrecarga laboral, dependiendo de la estructura de trabajo que tengamos en nuestra clínica, si en nuestra clínica propia, pues nosotros nos ajustaremos la carga laboral que queramos, o si es una carga laboral impuesta. Tienes que ver a 4 pacientes por hora y tienes que ir como una moto, y al final de las 6 horas ver a 200.000. No te da tiempo. No te da tiempo a hacer o aplicar todo esto que estamos hablando, porque no tenemos tiempo, no somos supermanes lo que estamos hablando, ¿vale? La mala organización temporal de la consulta, a eso me refiero, ¿vale? Si puede estar a lo mejor, no está sobrecargada laboralmente la consulta, pero yo hago una mala organización. Yo tengo una hora, decir, vale, yo me organizo el trabajo, yo tengo una hora por cada paciente, ¿vale? Pero una hora con cada paciente es que el paciente entra. Vamos a ponernos que el crono ya corre, ¿vale? Y el paciente, bueno, hace bueno, mira, ha salido el sol, hace brisitas, está agradable, no sé qué. Ayer llovió, sí, mira, cómo está el tiempo de loco, tal, no sé qué, no sé cuánto, sí, bueno, ¿qué te pasa? Tal, no sé qué. Bueno, me cambio, salgo de la consulta. Pasan 5 minutos, vuelvo a entrar y el paciente está con el WhatsApp. Ay, perdona, no me he cambiado aún, es que le estaba contestando aquí a mi mujer, que me está preguntando dónde estoy, que estoy diciendo que estoy aquí con Ricardo, tal. Vale, tal, no sé qué, no sé cuánto. Pasa media hora y aún no hemos empezado, ¿vale? Ahí estoy teniendo una mala organización temporal de la consulta. No se trata de meterles, como dice la expresión, perdón por la expresión, cohete en el culo a los pacientes, pero sí ser profesionales en el sentido de que estamos a lo que estamos, ¿vale? Sí, no, hoy es un día perfecto, pero cuéntame, ¿qué te pasa? Que aquí estamos a lo que estamos. Cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Qué no sé qué? No sé, ¿vale? Entre otros muchos factores que pueden intervenir en que al final tengamos, digamos, errores aplicados a nuestros propios, de nosotros mismos, del individuo, ¿vale? Y errores del sistema, lo que estábamos hablando, ¿vale? Aquellos factores que puedan influir en la limitación de nuestras funciones como terapeuta, que son, pues, por ejemplo, el contexto laboral. No es lo mismo una clínica privada que una clínica pública, no es lo mismo una organización laboral de una determinada manera que de otra, etc.
el recurso de materiales que tengamos, si tenemos acceso a que los pacientes nos puedan aportar las pruebas diagnósticas, las pruebas de imagen, analíticas, etcétera, ¿vale? No tenemos por lo general acceso a la historia clínica médica del paciente, no sabemos qué antecedentes tienen a nivel de alergia, no sabemos qué antecedentes tienen de procesos quirúrgicos, no quirúrgicos, etcétera, antecedentes en general, familiares, etcétera, no tenemos acceso a eso. Por lo tanto, debemos de perder tiempo en preguntarlo, pero no es perder, es invertir, ¿vale? El tiempo, en preguntarlo. Estos errores son basados en el modelo de Rison y están en el artículo de Aster Pieña del año 2003, ya que es lo que decía que se corría tu telón, y vamos a hablar de esos modelos de razonamiento clínico, ¿vale? Es decir, ya ha venido una idea, ¡fum!, intuitivamente ha aparecido una idea, y yo ahora aplico el principio de parsimonia y digo, cuidado, esto ahora lo tengo que valorar, esto lo tengo que procesar, lo tengo que confirmar, descartar esa hipótesis. ¿Debo quedarme con ella y validarla y por lo tanto dar un juicio diagnóstico, o esa hipótesis no me sirve y tengo que seguir indagando en otras? ¿Vale? Y eso lo hacemos mediante dos modelos de razonamiento clínico. Uno es el modelo analítico, y el modelo analítico utiliza el método, dijéramos, hipotético-deductivo, el modelo hipotético-deductivo, y se basa principalmente en coger la hipótesis, ¿vale? Y a través de lo que se llama ese algoritmo diagnóstico, poderla valorar, poderla cotejar, confirmar o descartarla, ¿vale? Poder cogerla, analizarla y decir, vale, tendinitis del supraespinoso, pues voy a hacer el test específico de supraespinoso contra resistencia, voy a hacer las diferentes pruebas, voy a ver las pruebas complementarias, voy a ver tal, pues el supraespinoso no es. A otra cosa, mariposa, voy a movilizar la articulación, voy a, pues sí, te duele aquí, te duele allá, voy a palpar, voy a tal, no sé qué, al final es el labrum, por ejemplo, tal, ¿no? Me dicen, pues esto me da una inestabilidad del hombro, tal, con un proceso de lesión del labrum, a lo mejor una lesión de Vanguard, una lesión de Prodete, etc. Ese proceso que ocurre, que tiene una cuestión, dijéramos, negativa, valorable a nivel negativo, y es que es más lento, ¿vale? Pero lo más positivo es que es más fiable. Si esa no es mi hipótesis que yo valido, la descarto y voy a por otra. ¿Ok? Y luego está el modelo, todo lo contrario, el modelo no analítico, más parecido, dijéramos, a ese modelo, dijéramos, a ese razonamiento parsimonioso, ¿vale? El modelo no analítico es aquel que se basa en la experiencia. Perdón. Que se basa en la experiencia a través de un reconocimiento de patrones. Es decir, yo tengo la experiencia, porque llevo 10 años trabajando como fisioterapeuta, en el que cuando me viene una señora de 65 años que le duele la BD, en el 90% de los casos es una lesión del supraespinoso. Pues puedo pensar que es una lesión del supraespinoso, ¿vale? Es decir, en base a nuestra experiencia y de forma automática hacemos un filtro mental de episodios previos similares, ¿vale? Y generamos inmediatamente una o varias hipótesis diagnósticas, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo, debemos confirmarlo, ¿vale? Es más rápido, pero por lo tanto es menos fiable, y yo no me fío de una cosa que sea poco fiable, ¿vale? Porque quiero siempre lo mejor para mi paciente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, después de analizar todo esto y de entender más o menos cómo podemos entender ya de qué es el proceso de razonamiento clínico, cómo lo podemos invertir en nuestra práctica clínica, cómo lo podemos hacer una inmersión del razonamiento clínico en nuestra práctica clínica, que cojamos experiencia y que eso nos salga prácticamente de manera automática a nivel mental, es decir, ese proceso mental y todo eso aplicado a la fisioterapia, de dónde viene, de dónde nace, por qué lo hacemos los fisioterapeutas así, ¿vale? Pues ese proceso de razonamiento clínico en fisioterapia está sobre todo enfocado a que al final lo importante es obtener un diagnóstico, pero un diagnóstico fisioterápico, un diagnóstico en fisioterapia. Y el diagnóstico fisioterápico, ¿vale?, es aquel diagnóstico que se basa en que es una opinión fundamentada en un análisis crítico, racional, razonamiento clínico racional, de toda la información disponible, ¿vale? Y que ha de establecerse dentro siempre del marco de la funcionalidad y de la disfunción. Diagnóstico médico, tendinitis del supraespinoso. Diagnóstico fisioterápico, limitación por dolor a la compresión en el espacio subacromial en la abducción a 90 grados. Ahí es donde tenemos que trabajar, ¿vale?
¿Entendéis, dijéramos, la diferencia del diagnóstico médico y del diagnóstico fisioterápico? Nosotros no hacemos diagnóstico médico, porque no somos médicos. Hacemos diagnósticos funcionales, hacemos diagnósticos de movilidad, de función, de la estructura, de cómo está, etc. Por lo tanto, el diagnóstico fisioterápico describe las características de función y discapacidad, ¿vale? Pero sobre todo de función o de discapacidad como terminología de qué limitación tengo para hacer cierto gesto, ¿vale? Y tiene, dijéramos, como referencia el cuerpo, ¿vale? El propio individuo y la sociedad, es decir, lo que nosotros entendemos como profesionales clínicos a la hora de nuestro estudio de la anatomía, de la fisiología, etc. Es decir, tenemos un integrado cómo debe ser en condiciones sanas, naturales, normales y con funcionalidad del cuerpo, cómo eso lo aplicamos al individuo y lo aplicamos también dentro de un marco social, ¿vale? Dentro de un marco general. Si lo general es que tengamos una limitación a los 90 grados, pues no le daríamos importancia, como no es lo que debe ser, porque por el cuerpo, la anatomía, biomecánica, etcétera, sabemos que no, y al mismo tiempo, socialmente, sabemos que un chico de 45 años que tenga una limitación a la ABD, pues no es normal, ¿vale? A partir de ahí es cuando nosotros obtenemos el diagnóstico. Y ese diagnóstico nos sirve para tomar decisiones en base al planteamiento, diseño y ejecución del tratamiento en base a los objetivos, ¿vale? Y de esa manera, o sea, asimismo como las estrategias de reevaluación y de prevención, ¿vale? Para que de esa manera el proceso de racionamiento clínico, el proceso de la práctica clínica se cierre. ¿Ok? ¿Lo entendemos? En este sentido, yo aquí quería hacer un apunte de que a nivel de las estrategias de reevaluación y de prevención es súper importante que los pacientes, como van cogidos con nosotros de la manita durante todo el proceso terapéutico, tengan un feedback siempre, ¿vale? Yo intento siempre que los pacientes sean lo más conscientes de dónde está su limitación, de dónde está su pérdida de la función de una estructura y cómo valorarlo de manera que siempre tengan un feedback, ¿vale? Un feedback que puede ser, pues, por ejemplo, con dos básculas, cuál es el balance de su postura, ¿vale? Si carga más sobre la pierna derecha, si carga más sobre la pierna izquierda, etc. ¿Vale? Es decir, pues mira, ves, en la báscula marca 45 y en la otra báscula marca 42. Estás cargando un poquito más de peso en la pierna izquierda, etcétera, tal. Y como luego yo con mi trabajo, de terapia manual, reevalúas, basculas y dices, mira, ves, 43 y 43, estás clavado. Y el paciente dice, hostia, pues estoy mejor. Y sobre todo en la prevención. Dijéramos que el trayecto o el camino terapéutico no termina con la mejora del paciente, ¿vale? Yo lo que comento siempre a los alumnos que me vienen de prácticas, les digo así como una especie de norma que a veces se deprimen un poco, y es que le digo que sepáis, ya se lo digo el primer día, cuando vienen a las prácticas, estamos hablando, no sé qué, y digo, bueno, una cosa que me gusta decir siempre al principio es que sepáis que yo no os voy a enseñar a curar a la gente. Se quedan así como digo, bueno, ¿verdad que hemos venido aquí? Digo, porque vosotros, a lo largo de todo vuestro trabajo profesional, de toda vuestra vida profesional, y yo con mi propia experiencia ya lo he confirmado, no curamos a nadie. Hasta luego. ¿De verdad? ¿Alguien de aquí se cree que cura a alguien? Que levante la mano. De verdad, no tengáis miedo. Bien, me gusta, no levantéis la mano a nadie. ¿Qué hacemos nosotros como fisioterapeutas? Aplicamos los estímulos necesarios, y aplicamos las técnicas necesarias para que sea el propio paciente el que se cura. ¿Vale? Si yo cojo un tendón, pongo la mano, hago un masajito y por hacer dos ejercicios, dos cual, no sé qué, poner un ultrasonido, unas corrientes, puedo llegar a creerme de que yo he hecho que ese tendón se cure, estamos equivocados. Y si el paciente es el que se cree que yo le he curado, si todos los pacientes pensaran igual, yo estaría, como digo siempre así a modo como más esotérico, curandero, etcétera, digo, yo estaría arriba de una montaña con una túnica blanca a venir a ponerle las manos encima a la gente, ¿no? Es decir, cuidado, ¿vale? Es decir, tenemos que ser críticos, tenemos que ser honestos con lo que hacemos, ¿vale? Y por lo tanto es tan importante en ese proceso terapéutico, acompañando al paciente de la manita y que el paciente nos acompaña a nosotros de la manita, cuando le decimos, Ale, ya estás mejor de tu pérdida de la funcionalidad y de esa ABD de los 90 grados de hombro, ya puedes funcionar tú solo en tu vida,
¿vale? Eso es lo que le decimos cuando le decimos, vale, ya estás bien, no hace falta que vengas, te doy el alta. Dijéramos, va, todo eso es lo que le decimos, pero nos lo decimos así, resumimos en eso, te doy el alta, ¿vale? Pero te doy el alta